Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Desde hace meses, voces de la política ya hablaban de la posible salida del vicepresidente Otto Sonnenholzner debido a diferencias con otros sectores del gobierno cercanos a Lenín Moreno. Este martes 7 de julio, el vicepresidente confirmó su salida en una cadena nacional, dando gracias al presidente, pero mostrando que ha habido diferencias que lo hacen tomar la decisión y con la promesa de trabajar por el país desde otras posiciones. Aunque expertos también mencionan que una de las razones de su salida es hacerlo ahora que tiene buenos números, porque no ha ocultado su intención de recorrer un camino electoral. Desde Carondelet todavía no hay un pronunciamiento oficial sobre quién será la nueva o el nuevo vicepresidente de la República. Extraoficialmente, se barajan nombres de miembros del gabinete para integrar la terna, entre ellos la ministra de Gobierno María Paula Romo, el titular de Cenecit Agustín Albán, quien también estuvo en la lista cuando el Parlamento designó a Sonnenholzner. También se maneja el perfil de Javier Lasso, ministro de Agricultura. No se descartan perfiles de la sociedad civil. Este y otros temas lo analizaremos con Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión. Bienvenida. Son las 7:41. Un gusto saludarle a Paulina Recalde. Ella es directora de la encuestadora Perfiles de Opinión. Y claro, el panorama como que se comienza a despejar, pero también está oscuro. Porque claro, renunció el vicepresidente y se va diciendo que no va a ser candidato, pero es obvio que va a ser candidato. Ha quedado fuera de juego Nebot, queda fuera de juego Correa. No irá en la papeleta vicepresidencial con este nuevo reglamento. Se mueven las frutas y esto dibuja un panorama todavía no tan certero, aunque se arrojan ya algunas luces, Paulina. Y lo que me preocupa a mí es lo que se viene, es decir, la sustitución de la vicepresidenta o del vicepresidente por una eventual vicepresidenta. Y esto sí que pondría como en jaque el tema político, como para pensarlo profundamente. Muy buenos días. Sobre esta base, ¿qué podemos decir? Buenos días con todas, con todos. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el de ayer, con la renuncia del vicepresidente, se suma ya a un evento que empieza a configurar el tablero electoral. El primero, como bien decía Washington, fue el anuncio de Jaime Nebot de que no irá a la candidatura. Esta es la renuncia del vicepresidente y hoy además que se anuncia un frente en el campo de la Revolución Ciudadana. Son tres luces importantes, no definitivas, pero para el país, más allá de lo electoral, que es clave, pero efectivamente coincido con usted que hay que hacer una lectura más pausada de lo que significa que el país esté por tener su cuarto vicepresidente o vicepresidenta. Esto no es un hecho menor, porque implica un elemento más, uno importante, de un ciclo de inestabilidad político-democrática, de una transitoriedad en la institucionalidad del país a la que nos hemos acostumbrado, pero es un síntoma muy importante. Tener 4 vicepresidentes en un periodo de gobierno sin duda revela que Ecuador está viviendo un momento de suma fragilidad institucional. El hecho de que haya sido encargado el vicepresidente, porque así fue, no significa que su renuncia lo vuelva menos relevante. Se supone que el encargo a una autoridad tiene el horizonte, tiene las miras de que se concluya el periodo. Me llama la atención también que en el anuncio del ex vicepresidente, así también como en la renuncia del secretario de Comunicación, se diga que que estamos viviendo ya un momento de mayor estabilidad. Es decir, como que la crisis sanitaria, sobre todo, ya hubiese sido resuelta. Yo me pregunto, ¿desde qué punto de vista se considera que la crisis ha sido superada? Teníamos que haber estado como en Guayaquil para que no se considere que estamos viviendo una crisis sanitaria. No hemos cambiado semáforo. Quito está viviendo un momento de colapso en el sistema hospitalario, advertencias incluso de que
no hay capacidad para en las funerarias, en fin, por citar algunos ejemplos. Me llama profundamente la atención estos dos elementos. Uno, que las dos autoridades digan que la crisis está más estable, y dos, que Ecuador no se sorprenda suficientemente sobre lo que significa para el país y la institucionalidad que vayamos a tener 4 vicepresidentes en un periodo de gobierno. Paulina, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. ¿A quién cree usted que va ahora a representar la eventual candidatura de Otto Sonnenholzner? ¿A la extrema derecha, al centro? ¿A quién va a representar? Bueno, en el caso de Otto Sonnenholzner lo que tenemos son pistas importantes. Primero, el haber sido parte del gobierno actual y haber estado justamente en los momentos de toma de decisiones, de anuncio de medidas económicas como las que vivimos en octubre. Recordemos que el ex vicepresidente fue el primero en pedirnos comprensión, como las medidas que se ha tomado durante el periodo de la crisis sanitaria. Me refiero a la llamada ley humanitaria, me refiero a la de finanzas públicas, me refiero a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, al acuerdo de una eventual firma de acuerdo con Estados Unidos. En fin, hay una serie de rasgos que configuran a este como un gobierno de derecha, para simplificar, digamos, la categoría. Y el ex vicepresidente ha sido parte de ese mandato. Su discurso además da cuenta de ese perfil, y con la locución de ayer en la renuncia buscó aún más distanciarse de la izquierda, cuando en un momento en el que además equivoca su texto porque dice lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Se entiende que quería decir que el vicepresidente Moreno había evitado que Ecuador llegue a la situación de Venezuela. Que es un recurso retórico muy recurrente en el campo de la derecha para distanciarse de los gobiernos progresistas. En el caso de Venezuela ahora no cabe que hagamos la reflexión porque nos tomaría mucho tiempo, pero digo, este es un recurso retórico que es muy frecuentemente utilizado, que fue utilizado desde 2006 para distanciarse de ese modelo. Entonces yo diría que es fácil por estas al ex vicepresidente Otto Sonnenholzner como un actor de derecha, Licenia. Bueno, y también se pudo más o menos configurar cuál será la consigna de la nueva propuesta electoral, porque habló de recuperar trabajo, de equidad, trabajo y lucha contra la corrupción, pero contradictoriamente a lo que ha pasado justamente en su gobierno, porque el señor Otto Sonnenholzner fue vicepresidente de un gobierno que no da trabajo, que no es nada equitativo y que está saturado de corrupción. Claro, yo creo que ahí está el reto mayor de Sonnenholzner, el tomar distancia de un gobierno que además está desgastado, está muy desgastado, y que ha sufrido y ha vivido movilizaciones importantes como las de octubre, como las que se vivió también durante la pandemia, justamente por un tema de empleo y por un tema de crisis económica. Y las más recientes denuncias de corrupción tocan también al gobierno. Por eso es muy difícil este distanciamiento, y ayer el gesto de los ministros, que está evidentemente claro que hubo una estrategia de por medio, de tuitear casi simultáneamente para abrazarlo, para felicitarlo, para, en el caso del ministro Roldán, llamarlo incluso amigo, parecería que nos conocemos de toda la vida, en fin. Esto es signarlo, marcarlo como parte de su gobierno, recordarle que es uno de ellos. Esta es la parte que probablemente le va a quedar más incómoda durante la campaña electoral. Tomar distancia de un gobierno del que ha sido su vicepresidente. Y además hay un ingrediente. No es lo mismo el haber estado desde el principio en el gobierno y que haya tomado algunos giros la gestión de que haber aceptado ya a sabiendas del rumbo, del horizonte que había tomado este gobierno. El vicepresidente acepta el encargo cuando ya se había configurado nítidamente la matriz y la esencia de este gobierno. Y lo segundo es que no está tomando la renuncia porque no está de acuerdo, porque encuentra que hay inconvenientes para la gestión, porque está denunciando casos de corrupción. En el discurso de ayer no hizo absolutamente ninguna crítica al gobierno. En esa
va a ser complicado, insisto, este distanciamiento, y este se configura en el principal reto que tiene para su carrera electoral, toda vez que varios actores que estuvieron acompañando la gestión del gobierno se han distanciado ya oportunamente. El vicepresidente con su renuncia no nos da suficientes luces para saber que tiene diferencias con este gobierno. Paulina, ¿cómo interpretar el hecho de que después del anuncio a través de una cadena nacional de radio y televisión del vicepresidente de que deja el cargo, se haya removido de sus funciones al secretario de Comunicación? Eso por un lado. Y por otro, estas muestras de afecto que usted menciona, pese a que desde las mismas voces del gabinete se conocía que no había una buena relación entre Juan Sebastián Roldán, entre la ministra de Gobierno María Paula Romo, con el ahora ex vicepresidente, aunque todavía esté en funciones mientras nombran a su sucesor. ¿Cómo entender estas demostraciones, por un lado, cuando en términos reales esto no ocurría al interior del gabinete y que se haya separado sus funciones al secretario de Comunicación por comunicar la renuncia del vicepresidente? Bueno, lo primero, la renuncia del secretario de Comunicación, no conocemos exactamente sus razones, pero es un elemento más de inestabilidad de este periodo de gobierno, porque estuvo apenas meses. Y es un elemento más que configura esta comunicación, en términos generales, esta comunicación errática de parte del gobierno, porque recordemos que la noche anterior, cuando un periodista había anunciado que se venía la renuncia del vicepresidente, la SECOM, enfática, categórica, yo diría que incluso algo violentamente, dice que no es cierto, que el vicepresidente no renunciará. A la mañana siguiente nos sorprende, no a nosotros, porque ya estábamos bajo aviso, que sí se da la renuncia. Entonces, la renuncia del secretario de Comunicación, este episodio, son dos ingredientes más de esta inestabilidad. No nos sorprenda que en los próximos días haya algún otro funcionario importante que renuncie. Y este elemento de no estar en coordinación con la comunicación. Respecto a este gesto político de todos los ministros, ayer tuitearon ministros que no han dicho nada durante la pandemia, y esto da cuenta de que había una estrategia de, insisto, de signarlo como parte de ellos, quisiera distanciarse, y segundo, probablemente una suerte de avanzada para que el oficialismo haga una operación o haga un intento de que Sonnenholzner vaya como una candidatura que represente a estos intereses o a esta tienda política. Estamos desde días atrás escuchando ya de negociaciones, de diálogos. Esto es un signo más de este juego político, de esta puesta en escena que se da en el ejercicio de gobierno y que se da sobre todo cuando ya el tablero electoral empieza a configurarse. Una cosita más ahí, Guacho, permíteme, el hecho de que el presidente, se le está yendo su vicepresidente, y eso ocurrió a las 8:30 de la mañana, y el presidente recién reaccione enviándole una carta a través de su cuenta de Twitter después del mediodía. ¿Cómo entender esta reacción del presidente si se le va, digamos que su mano derecha, su vicepresidente, su compañero de trabajo? Seguramente habrá estado esperando también tener el tono de la renuncia, que pudo haber sido uno de mostrar o designar las diferencias, de crítica, de cuestionamiento, esperar las reacciones, y finalmente lo que hizo ayer el presidente, no fue nada distinto a lo que hizo en el informe a la Nación y que ya lo habíamos analizado justo con ustedes, que fue insistir en hablar de una fórmula, de una amistad, de una admiración, de esto que resulta en este momento tan poco creíble, es un signo más de este momento de diálogo del que se viene hablando durante dos años. Creo que la intención del gobierno es justamente tenerlo todavía en sus filas, tenerlo cercano y tenerlo posiblemente como un candidato del oficialismo. Vamos al sucesor o a la sucesora del vicepresidente. ¿Usted cree que el presidente Moreno se va a decantar por María Paula Romo? Porque se habla de una eventual sucesión no solo del vicepresidente, sino de una eventual sucesión presidencial. Ayer lo decía Ramiro Aguilar.
Sí, eso está en el campo siempre del análisis de posibilidades. En el caso ese será el elemento fundamental. Si es que eventualmente tuviera las intenciones del presidente Moreno de dejar el mandato, seguramente va a querer considerar bien quién lo suceda. Y si no fuese así, en el caso de María Paula Romo hay que analizar si es que es el que acepte la vicepresidencia depende por lo menos de dos cosas. La primera, de si tiene o no tiene intenciones de participar en las elecciones 2021. Si así es, que parece también podría ser probable, no aceptaría una vicepresidencia porque eso significaría nuevamente que tengamos un quinto. Y también hay que considerar que es una terna que tiene que ser presentada en el legislativo y por lo tanto que tiene que tener los votos para que haya el apoyo suficiente y configurar un escenario de cierta gobernabilidad para que pase por la venia del legislativo. Creo que esos dos elementos son importantes. Y el tercero, bueno, por ahora, en términos de comunicación, de decisión, de poder, creo que a la ministra Romo no le hace falta mucho tener el título de vicepresidenta para saber cuál es el peso que tiene en este gobierno. Paulina, analizábamos este tema y decíamos que en la Asamblea Nacional posiblemente, decía el analista político Ramiro Aguilar, que posiblemente la Fiscalía y la ministra de Gobierno actúan para presionar a algunos asambleístas que presuntamente podrían tener algún tipo de dificultad o algo no transparente, algo que no está muy claro, y así presionar para que se reúnan los votos y se logre aprobar a la primera de la terna, que eventualmente podría ser la ministra de Gobierno. ¿Usted cree que puede darse esa situación al interior de la Asamblea Nacional? Bueno, no sería la primera vez que la operación de votos esté de este modo. Lo que vivimos para la aprobación de humanitaria y finanzas públicas, recordemos que no fue casualidad que justo durante esas semanas hubo allanamientos y que se dilató muchas veces la votación de estas iniciativas. Ya se ha comentado ampliamente cuál es el costo que tienen los votos en este momento. Me refiero al costo, a la operación política que eso significa. Son denuncias y son casos que están abiertos, es decir, sabemos ya que es una dinámica bastante tensa y compleja la que se vive en el legislativo para aprobación tanto de iniciativas legislativas como en este caso que significa un reordenamiento de los poderes políticos dentro del campo de gobierno. Eso está en juego, eso está en juego también. Está en juego la representación de los capitales y los intereses dentro del tablero de gobierno. Dejó entrever también una que al parecer será una estrategia de campaña, ¿no? Esto de dirigirse a los jóvenes. Soy una figura joven, tengo 37 años y pido a los jóvenes, ¿no? Encauzarse en esta que es mi propuesta, más o menos dijo. Y claro, dirigiéndose a políticos de vieja data que quieren eventualmente retornar y quieren permanecer eternamente en el poder. Esto configura una estrategia. Ahora que van a votar jóvenes de 16 años, desde los 16 años es un voto duro. Sí, ayer dio varias señales para hablar de esta nueva política que dijo él que requería el Ecuador post-COVID. Hizo énfasis tanto en su edad, que la mencionó, y habló de que no es de ese tipo de clase política, digamos, ya gastada, desconfiada de los que te quieren brindar soluciones rápidas. Esto lo dice al día siguiente de que el candidato Guillermo Lasso habla de una solución en los primeros 100 minutos, desconfía de aquellos que quieren volver al poder. Habló también del gasto que habría hecho el régimen anterior, es decir, ya empezó a marcar fronteras de diferenciación, las que le van a quedar complicadas por ahora, ya dijimos, con el gobierno, y la otra, mientras esté, entiendo yo que en conversaciones o en posible auspicio del Partido Social Cristiano, tampoco buscará diferenciarse con mucha fuerza, al menos en este momento, de esa tienda política. Ayer nos dio claves importantes, diferenciándose de Creo y diferenciándose de la llamada Revolución Ciudadana. Paulina, ¿qué efectos tendrá la irrupción en este escenario electoral de esta coalición de movimientos de izquierda
en las que estaría el grupo de la Revolución Ciudadana. ¿Qué efectos puede tener esto en el panorama electoral ahora? Bueno, es una primera señal, es una primera foto, una foto importante, la que se mostraría hoy, en la medida en que sería la primera vez que la Revolución Ciudadana muestra, al menos no la primera vez, en 2006 fue una configuración de varias organizaciones la que confluyó, pero después de haber sido gobierno es la primera vez que muestra un frente de esta naturaleza. Habrá que ver quiénes son los actores, habrá que ver sobre todo quiénes más se suman. Por ahora no vemos a organizaciones muy novedosas en términos de cercanía con la Revolución Ciudadana, pero es la foto inicial y habrá que ver después de esto qué otros actores se suman. La intención de esto tendría que ser, por un lado, configurar el núcleo de las varias agendas y movilizaciones que se han presentado durante este periodo, y dos, tener efectivamente candidaturas de peso de distintos frentes. Es decir, que no sea solamente la foto y el membrete cobijando a los actores de la matriz de la Revolución Ciudadana, sino que efectivamente se viva un proceso, yo diría incluso eventualmente de primarias para elección de candidaturas a las asambleas, con todas estas organizaciones. Eso sí que significaría un giro o un momento relevante en términos políticos para tener un frente más abierto que solamente el casillero de la Revolución Ciudadana. Por el discurso que maneja el señor Sonnenholzner, ¿se lo podría considerar como el Bukele ecuatoriano? Bueno, es un análisis importante porque tiene signos de pospolítica cuando se habla de estar por fuera del campo de los políticos tradicionales. Habrá que ver qué otros signos nos da en ese sentido, pero coincido que esto puede ser interpretado como tal, sobre todo por el campo de la pospolítica. Ya vivimos en algún momento esto con Macri y lo vivimos con Rodas, Bukele, y podría ser también un momento en el que el perfil de Sonnenholzner apunte a eso. En el tema de la Alianza Revolución Ciudadana, Paulina, hay que ponerle mucho ojo a Centro Democrático. Alguna vez Correa dijo, Jairala, tú podrías ser candidata a la presidencia de la República. Se podría estar barajando por ahí algunas alternativas. Sí, esto es importante, la tienda política y la trayectoria sobre todo de Jairala en Guayas. Creo que electoralmente, políticamente, es el ingrediente que más llama la atención, y seguramente para la elección de las candidaturas Jairala va a tener una aspiración importante. El tener a su organización política y su voto, porque Jairala sobre todo tiene un voto importante en Guayas, habrá sido su capital para considerar el tener una candidatura relevante. Podríamos estar pensando en que sea parte del binomio o que tenga una candidatura importante en el legislativo. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias también. Tiene otra Tengo otra entrevista, me están esperando. Muy amable. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias, buen día. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.